No somos pecadores por el hecho de pecar. Pecamos porque somos pecadores. La primera frase registrada del diablo es una gran mentira. Pero ¿dónde dijo Dios que ni tocar en el árbol? ¿En qué parte de la Biblia, del mandato, lo podemos leer y releer? Y Dios no dijo no lo tocara. Nosotros somos pecadores por naturaleza y por eso pecamos. El evangelio lindo de la prosperidad en esta tierra es un evangelio que está llevando a muchas personas al infierno. Hoy es un nuevo día que Dios en su misericordia nos tiene para seguir estudiando el libro de Génesis. Ya vamos a entrar en el capítulo 3 y este corresponde a uno de los capítulos, yo diría el segundo capítulo más trascendental de la historia de la humanidad. Así que prepárense porque vamos a estudiar lo que es el origen de la caída, el origen de la tentación y todos estos temas que siempre nos llenan de curiosidad y nos ayudan a poder tener una buena relación con Dios y entendimiento de cómo funcionan las cosas en el reino celestial. Esta semana, la semana pasada, tuvimos un evento que millones de personas alrededor del mundo pudieron ver, que fueron las Olimpiadas en París 2024. Si a usted le gusta o no le gusta el deporte, independientemente de eso, seguramente se dio cuenta de lo que pasó en las Olimpiadas. En la inauguración, para los que no lo vieron, tuvimos un evento, yo diría catastrófico, en el que un grupo de hombres vestidos de mujer y mujeres vestidas de hombre hicieron una ceremonia burlándose de la última cena del Señor Jesucristo con los apóstoles. Y no solamente el hecho de hacer este simulacro, sino la forma en que lo hicieron además. La manera era burlona. Vimos un hombre vestido todo de azul, semidesnudo, imitando a Cristo, a nuestro Salvador. También vimos cómo un hombre que se vistió de mujer bailó por toda una fila, un desfile, con movimientos grotescos y burlándose de lo que nosotros consideramos el evento más hermoso, que fue la Cena del Señor, que todavía nosotros hace una semana atrás celebramos y disfrutamos aquí como hermanos en armonía. Pero esto no quedó aquí. Después de eso, semanas siguientes, vimos como un hombre con cromosomas XY, biológicamente hablando, se sube al ring con una mujer y en solo 46 segundos la mujer tuvo que retirarse de esta pelea diciéndole a la prensa que nunca le habían pegado tan fuerte en su vida. Imagínense, una boxeadora que está acostumbrada a recibir golpes. Y lamentablemente, no solamente eso, sino que esta mujer sufrió una fractura en su nariz que le provocó el retiro permanente de la disciplina del boxeo. Cuando estaba preparando este mensaje y veía todas estas cosas, notaba no solamente que esta mujer le rompió la nariz y arruinó su carrera, sino que además, el viernes a las 7 de la noche, este hombre, participando como mujer, se coronó campeona con la medalla de oro de las primeras Olimpiadas, donde un hombre participa en una categoría de mujer. Esto es un evento catastrófico. Y eso es lo que están viendo nuestros hijos ahora. Están viendo cómo se desarrolla un mundo caído y cómo en un evento que solía ser tan respetado a nivel mundial, pueden llegarse a burlar del Evangelio y de lo que nosotros como iglesia creemos. Así que este evento solamente ilustra un poco de lo que significa
el distanciamiento que tuvo la raza humana con Dios por allá por el capítulo 3 de Génesis. Así que hay 3 preguntas que nos vamos a hacer esta mañana y vamos a tratar de responder. La primera, ¿de dónde procede tanta maldad? La segunda, ¿cuál es el origen de la tentación? Y la tercera, ¿qué es el famoso pecado original? Les voy a pedir que leamos, que busquen en sus Biblias, en el capítulo 3 de Génesis, y luego vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder estudiar esta porción. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice: La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a sus ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También le dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se cosieron delantales. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque hoy, 2000 años después de tu muerte y de tu resurrección, podemos seguir dándote gracias porque tú nos has salvado. Ayúdanos, Señor, a poder comprender esta mañana las profundidades de tu palabra, las consecuencias del pecado original y lo que significa para nosotros en este tiempo, en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar esta palabra a nuestras vidas y a que podamos comprender y a que sepamos cómo resistir a la tentación y vencer a la tentación como tú lo hiciste. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y porque siempre renuevas tu misericordia todas las mañanas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, voy a tratar de darles un poco de contexto para llegar al capítulo 3. Por supuesto, en el capítulo 3 tenemos apenas 2 capítulos anteriores, así que el contexto es un poco más de lo que la palabra de Dios nos termina revelando en su totalidad. Y de ahí nosotros podemos descubrir y estudiar todas las consecuencias y todo lo que significaba cada una de las palabras y este acto que se resume en apenas un párrafo, lo que significó para la raza humana. Fíjense que cuando comenzamos en el primer versículo, dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Ahí tenemos la primera parte que nos da una pista, ¿quién era la serpiente? Y esa es la primera pregunta que nos hacemos. Por supuesto, la respuesta sería rápida, sería Satanás. Sin embargo, tenemos una manera de poder conocer cómo nosotros podemos llegar a saber que la serpiente era Satanás. Por eso cuando revisamos Apocalipsis 12:9, vemos una definición exacta de lo que es la serpiente. Dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces ya sabemos que la serpiente antigua es Satanás. Y cuando tenemos este contexto, este pequeño contexto, y volvemos a leer el capítulo 3 de Génesis, sabemos
que Satanás en su estado original fue creación también de Dios. Dios creó todas las cosas. La serpiente, o es decir, diablo, era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Entonces, ¿cómo la serpiente llega al jardín del Edén? ¿Cómo es posible? Nos preguntamos, leemos el texto y nos dice directamente que la serpiente estaba ahí, pero nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo llegó ahí la serpiente? Y fíjense que Moisés escribe el libro de Génesis 1500 años, o un poco menos de 1500 años, antes de que se escribiera Apocalipsis. En Apocalipsis tenemos la revelación de quién era la serpiente antigua. Y Moisés está revelando lo que pasó miles de años antes de que él viniese. Es decir, Dios le revela a Moisés lo que pasó en el principio, que él no lo podía haber vivido, obviamente, vivió miles de años después. Y al apóstol Juan, en Apocalipsis, en el año 96 después de Cristo, le revela lo que va a suceder en un futuro. Imagínense que nosotros vemos una historia tan grande y tan amplia, una cantidad de años grandísima habrían en todo esto, serían unos 6000 y tanto de años, y se resumen aquí. Fueron los autores que escribieron la Biblia, los que fueron inspirados por el Señor Jesucristo, para que nos pudieran dar la revelación de toda la palabra de Dios. Ahora la tenemos en un solo libro. Entonces, cuando sabemos que Juan está revelando que la serpiente antigua es Satanás, en Apocalipsis 20 también, Apocalipsis 22 tenemos otra pista más o otra realidad de lo que era la serpiente. Dice, el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Son eventos que nos hacen conocer la naturaleza de la serpiente. Ahora, hermanos, cuando seguimos esta misma línea de pensamientos, si el diablo era la serpiente antigua y ya estaba caído en el Edén, eso quiere decir que el diablo ya era malo, por supuesto. Y eso quiere decir que si el diablo tienta a Adán y Eva en el jardín del Edén, que Satanás pecó primero. O sea, el primer pecado que tuvo la humanidad fue el de Adán y Eva, por supuesto. Pero el primer pecado que existió fue el de Satanás, porque Satanás tuvo que haber pasado algo. Hay muchos teólogos que piensan que desde Génesis, desde que Dios dijo que todo lo que había creado era bueno, en Génesis 2, hasta Génesis 3, tuvo que haber pasado este evento de la caída de Satanás del cielo al infierno. Esto es, digamos, que un pequeño consenso que se puede entender de esto. Sin embargo, independientemente de cuándo pecó Satanás, lo que sí podemos saber es que Satanás no es un ser eterno. Eso quiere decir que nosotros sabemos por la declaración que hizo nuestro Señor Dios, que Él es el único ser eterno. O sea, que Satanás tiene un principio, no comparten esta eternidad con Dios. Entonces, como Dios creó a Satanás, Satanás cayó y luego llegamos a Génesis 3, Satanás viendo que era hermosísimo lo que Dios había hecho en la tierra, y lo que hace es venir a tentar y a destruir la obra que el Señor había hecho en el jardín del Edén. Ahora, estamos hablando de la tentación y deberíamos primero describir o definir qué significa la tentación y qué significa además que el diablo sea un tentador. La tentación, la palabra tentación viene del griego peirasmos. Me disculpan, yo no sé mucho griego, pero viene del griego peirasmos, que significa poner a prueba, provocar, incitar. Eso es lo que significa la palabra tentación. Entonces, ya sabemos qué es la tentación, ya sabemos quién es el tentador. Y ahora vamos a ver cómo actúa el tentador en el Edén. En la primera parte vemos que las primeras palabras de la serpiente, de Satanás, del tentador, fueron: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Es decir, la primera frase registrada del diablo es una gran mentira en la humanidad, porque Dios nunca dijo eso, y ya lo vamos a ver.
cuando leemos detenidamente el capítulo 2, en el versículo 16, el Señor les dijo, el mandamiento del Señor fue, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas ciertamente morirás. Fíjense que Dios le está dando una orden bien explícita. Le está diciendo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol del bien y el mal no podrán comer. Miren, esto se parece mucho a lo que sucede en el mundo cristiano actual. Y es porque, yo no sé si ustedes han escuchado que las personas que no son cristianas, que nos conocen, que ven que tratamos, que nos esforzamos por llevar una vida en santidad, de no cometer los pecados que cometen en el mundo, ellos dicen, pero es que ahí no se puede hacer nada. Los evangélicos no hacen nada. Y esto se parece mucho a lo que el diablo hace en el Edén. Les dice, pero ustedes no pueden comer de ningún árbol. ¿Pero cómo así? Y Eva le responde, ustedes pueden ver la respuesta de Eva, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, un arbolito, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Pero fíjense que la respuesta de Eva fue una respuesta donde ya empezaba a tener dudas, donde ya estaba siendo tentada, porque dijo algo que Dios no dijo. Ella dijo, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no. Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán. Pero ¿dónde dijo Dios que ni tocar en el árbol? ¿En qué parte de la Biblia, del mandato, lo podemos leer y releer? Y Dios no dijo no lo tocaran. Hubiese sido mejor que lo tocaran y que jugaran con la fruta, qué sé yo. Lo que dijo fue no se lo coman. Eso fue lo que dijo el Señor. Y el mandamiento fue claro. Ese es el diablo astuto. Fíjense cómo la serpiente trata de manipular la información. Engaña a Eva. Le dice que no podía comer del árbol y Eva, ya cayendo en la tentación, dijo, ni siquiera lo podemos tocar. El diablo trata, por medio del engaño, mostrarnos un Dios que no es el Dios verdadero en el que nosotros creemos. Luego la serpiente le responde con otra mentira a Eva y le dice, ciertamente no morirás. Hermanos, nunca había visto las estadísticas de muerte a nivel mundial. Y yo creo que este punto no tengo que convencerlos, que ciertamente sí iban a morir. Solamente en el año, de todas maneras son datos que nos ayudan a reflexionar. En el año 2022, 67 millones de personas murieron en todo el mundo. Un país pequeño o mediano tiene unos 10, 15 millones de habitantes. O sea, imagínense que son como unos 5 países mueren anualmente. Todos los que estamos aquí alguna vez hemos enterrado a un familiar, un amigo, un vecino, un tío. Hemos sufrido la muerte y hemos sabido lo que significa. Y además, hemos estado en situaciones que nos han acercado a la muerte y hemos sabido que está ahí cerquita, está latente. Salomón decía muy sabiamente, más sabio es estar en la casa del luto que en lugar de fiesta. Esto quiere decir, es más sabio. El sabio tiene presente la muerte. Tenemos que pensar y meditar ciertamente en esto, porque fue una de las grandes mentiras que el diablo utilizó para engañar a Eva. Ahora, fíjense lo que está pasando aquí. Tenemos el representante federal de la raza humana. Tenemos a Adán representándonos a todos nosotros. Adán era la cabeza de la raza humana. Dios había hecho un pacto con él y había tenido contacto directamente con él y solamente les dio un mandato. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de que la mujer no solamente tomó del fruto, sino también que se lo dio a Adán que estaba al lado de ella? Y aquí voy a abrir un paréntesis. Normalmente nosotros pensamos, y tiene que ver con los mitos, que Eva comió la fruta, estaba lejos de Adán, y después que la comió, que le gustó, fue y buscó a Adán y se la dio. Pero fíjense que la Biblia dice
que Adán estaba al lado de ella. O sea, Adán estaba presente en el momento que Eva estaba siendo tentada. Y no solamente eso, hermanos. Fíjense que como el diablo, a la primera pareja perfecta que el Señor diseñó, los trató de dañar en el modelo original que es la familia, como Adán la cabeza del hogar, la cabeza de esa familia. La serpiente no fue a Adán a tentarlo. La serpiente, destruyendo este orden de Dios, fue directamente a Eva. Y esto es lo que vemos nosotros ahora, como el mundo y lo que se le llama la agenda woke, está destruyendo este país y muchos países, porque quieren destruir a la familia, poniendo a la mujer en una posición que Dios no la ha llamado a ocupar y ejerciendo roles en el hogar que Dios tampoco los ha llamado a utilizar. Ahora, ¿cómo aplica este pecado a toda la raza humana? Las consecuencias del pecado que cometió Adán como cabeza federal, que nos representan a nosotros, el acto en sí significan, no el acto en sí, perdón, este acto que él cometió desencadena una serie de consecuencias que se convierten en las consecuencias del pecado original. Y lo que quiero decir es que el acto en sí no significa el pecado original. El pecado original significa las consecuencias de este pecado, lo que trae por consecuencia nuestra naturaleza de ahora. Lo que nosotros somos ahora es a causa del pecado original, de que somos pecadores. De otra manera, el apóstol Pablo lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto empieza a afirmar una de las doctrinas más importantes, y es que todos somos pecadores por naturaleza. Ahora que el apóstol Pablo deja bien claro esto, ¿cuál es un concepto que nos ayuda a comprender mejor nuestra naturaleza? Y voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. El concepto es este: no somos pecadores por el hecho de pecar. Pecamos porque somos pecadores. Suena extraño. Pero esto es importantísimo para que podamos entender lo que pasó en el jardín del Edén. Nosotros, por ejemplo, si una persona comete un hecho delictivo, roba un lugar, ese hecho delictivo lo convierte en un ladrón. ¿Ok? Pero si esa persona no roba más, él fue un ladrón, llegó a ser un ladrón, cometió un acto vandílico, no sé cómo se podría decir, un delito, un crimen. Entonces, a diferencia de nosotros somos pecadores por naturaleza y por eso pecamos. No sé si me expliqué. Nosotros pecamos porque naturalmente nacimos en pecado. El rey David lo decía de otra manera. El rey David decía, en pecado me concibió mi madre. Nosotros somos naturalmente pecadores. Es decir, nuestra naturaleza es la que nos hace pecar. No tiene que ver con el contexto. El pecado no viene de afuera, viene de nuestra propia concupiscencia, de la cual somos atraídos a pecar. Ahora, Santiago 1:12 lo dice de otra manera, para que nosotros entendamos que Dios no nos tienta. Santiago 1:12 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es decir, hermano, que nuestra propia concupiscencia es la que nos lleva a pecar. Y ahí voy a hacerles una pregunta y para el final la vamos a rematar. ¿Cómo hacemos nosotros para alimentar nuestros deseos y que apunten a la gloria de Dios? ¿Cómo hacemos nosotros para que lo que nosotros deseemos le agrade al Señor? Esta es la grandísima diferencia que tenemos nosotros con Adán y Eva. Es que Adán y Eva tuvieron la posibilidad de no pecar. Nosotros naturalmente nacimos
pecaminosos, pero Adán y Eva no. Ellos nacieron sin pecado. Y en esta parte quisiera apelar a uno de los grandes teólogos del siglo IV, Agustín de Hipona, que en una controversia que tuvo con un monje británico, se llamaba Pelagio, de ahí viene la falsa o el error doctrinal o la herejía de los pelagianos. Agustín de Hipona lo explicó con un término en latín que se dice posse peccare, que Adán y Eva nacieron en una condición de posse peccare. Posse peccare, en latín, si lo traducimos, significa la posibilidad de pecar. Ellos tenían la posibilidad de pecar. Adán y Eva podían pecar, de hecho, eso fue lo que terminaron haciendo. Pero tenían la posibilidad. Pero también nacieron con lo que él denomina el posse non peccare, que significa la posibilidad, posse, non de no, peccare, que viene de pecado. O sea, ellos tenían la posibilidad de pecar y tenían la posibilidad de no pecar. Ellos podían tomar la decisión de pecar o no pecar. Esa era la naturaleza de Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva toman la fruta? En ese momento, ellos pierden la posibilidad de pecado, la continúan teniendo porque pueden seguir pecando, pero pierden el posse non peccare, que significa la posibilidad de no pecar. Y pasan a tener lo que se denomina como un doble negativo, que se diría non posse non peccare, que significa en español la incapacidad de no pecar. Imagínense, si usted le habla a un cristiano que ama a Cristo de verdad, que lo atesora, y usted le dice, hermano, te quiero dar la posibilidad de no pecar. ¿Usted sabe con cuánta gratificación lo tomaría un cristiano que ama a Cristo? ¿Usted sabe lo que luchan todos nosotros, pastores, diáconos, los que trabajan, los que sirven en la iglesia, lo que se lucha por buscar la santidad del Señor, por no pecar? Usted conoce el sentimiento de un cristiano verdadero cuando comete un pecado, que conoce la realidad de lo que significa el pecado y la gran ofensa que le hacemos al Señor. Esto sería, diríamos, un néctar. Por supuesto, hermano, no todos son malas noticias. Dios nos prometió que un día nuestros cuerpos carnales que nos llevan al pecado van a ser glorificados y nunca más vamos a tener la posibilidad de pecar. Vamos a poder tener esta posibilidad, mejor dicho, de no pecar. Y eso es la esperanza del cristiano. Ya que entendemos estos conceptos, podremos saber o deducir racionalmente que el tema del libre albedrío, que se escucha muy ahora, está muy de moda, todos somos libres, podemos hacer lo que queremos. Bueno, no es tan así. Realmente Dios le dio libre albedrío a Adán y Eva. Claro que se los dio. Les dio la posibilidad de pecar y la posibilidad de no pecar. Pero nosotros como que tenemos solamente dos opciones. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo, para que en la justicia de Cristo nosotros podemos ser santos. Esos son los únicos dos caminos que tenemos los cristianos hoy por hoy. Y por eso le damos gloria a Dios, porque estamos estudiando esto y es bien agradable estudiarlo después de conocer la muerte y resurrección de Cristo. Difícil era para los tiempos de Moisés, que no sabían o apenas tenían promesas de lo que iba a pasar. Nosotros ya lo podemos conocer. Ahora, por medio de este pecado sabemos que entra el virus y entró la muerte. Ahora todos vamos a morir. Pero también la respuesta o parte de las grandes consecuencias de este pecado nos pueden dar una pista por qué hay tantas tragedias en el mundo. Nosotros siempre nos hacemos preguntas, ¿cómo es posible que Dios permita que
que una niña sea abusada por 7 hombres, o que una persona sea asesinada de esta manera, o que existan cosas malas que Dios no diseñó, como el adulterio, el divorcio, esas cosas que nos duelen tanto y que nos hacen pasar por tribulaciones tan difíciles. ¿Cómo es posible que Dios permita? Y muchos de los que estamos aquí probablemente, seguramente, han tenido una tribulación que le han preguntado al Señor, ¿por qué yo pasé por esto? Y la realidad es que todo esto es consecuencia del pecado. Dios no hizo las cosas de esta manera. Dios, cuando creó el universo y creó la humanidad, dijo, todo lo que había creado era bueno, y bueno en gran manera. Era realmente bueno. Y ahí tenemos la respuesta: ¿por qué el mundo está convulsionando? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay tsunamis que arrastran y matan a millones de familias? Y la respuesta la tenemos en la palabra. La misma tierra gime desesperadamente por la venida del Señor. Estamos viendo cómo los niños nacen con una rebeldía natural. Y en esta controversia que tuvo Agustín de Hipona con Pelagio, el Pelagio argumentaba de que todos los hombres eran buenos por naturaleza, pero que los contextos los hacían pecar y los hacían malos. Ahora, ustedes, los que han tenido hijos, nietos, sobrinos, conocen la realidad de los niños, conocen cómo los niños se levantan y naturalmente ellos tienen una tendencia al mal. Cuando nosotros vivíamos con nuestros padres, no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Yo me quejaba de todo, a mí no me gustaba nada, no quería tener reglas. Mi padre estaba ahí siempre encima mío dirigiéndome, y a mí me incomodaban sus consejos, me dolían, mi oído me dolía cuando mi padre me daba un consejo. Sin embargo, cuando nos hacemos más grandecitos, pasamos los 25, ya empezamos a escuchar y decir, mi papá en este caso hacía algo como esto. Como que mi papá tenía un poquito de razón, yo tengo que hacer esto primero, porque... Y cuando ya pasamos los 30, llamamos a nuestros papás para preguntarle consejo. Papá, ¿tú qué opinas? Esto era impensable en los 12, 14, 15 años. Era rebeldía total. Pero ya después de los 30 llamamos, y a veces el orgullo ahí lucha con uno. No lo llaméis, sí lo llaméis. ¿Cómo le vas a preguntar? ¿Tú eres autónomo? No. Hay una guerra carnal de nosotros, nuestra carne con nuestra mente, para que nosotros llamemos y nos demos cuenta de que somos deficientes y que nuestros padres tienen razón. Pero nosotros ya sabemos que somos naturalmente malos y que ni siquiera los niños son naturalmente buenos. Ahora, esta controversia se resolvió en el concilio de Cartago. Antes la iglesia era una sola iglesia y hacían concilios para determinar las verdades doctrinales y llegaban a acuerdos. Después, los que conocen un poco de la historia de la iglesia, después del siglo V, VI, la iglesia se corrompió y ya todo fue un desastre y ahora tenemos herejías por todas partes. Ahora, esta inclinación al pecado se resolvió y se estableció como una herejía. Pero fíjense bien, no solamente nosotros los cristianos pensamos que los niños están inclinados al mal. La Comisión de Crimen de Minnesota escribió un artículo que parecería que estuviesen describiendo, mis hijos no están por aquí, que estuviesen describiendo a mis hijos. Y se los voy a leer. Los que tienen padres, piensen en sus hijos. Los que tuvieron hermanitos, piensen en su hermanito. Y piensen en estas primeras etapas de la vida. Y recuerden que voy a leer un texto que lo escribió una gente que no es cristiana, que no conoce la palabra del Señor y no conoce todas estas controversias, mucho menos. Y dice así: Comisión del Crimen de Minnesota. Todo bebé comienza la vida como un salvaje pequeño. Amén. Él es completamente egoísta y está centrado en sí mismo.
Quiere lo que él quiere, cuando quiere, su mamila, la atención de su madre, los juguetes de otros niños, el reloj de su tío. Niéguele esto una vez y él responde con enojo y agresividad. Sería un homicida si no fuera tan inútil. Él está sucio, él no tiene valores morales, no tiene conocimiento, no tiene ninguna capacidad de desarrollarse por sí mismo. Esto significa que todos los niños nacen siendo delincuentes. Si se les permite continuar en su mundo centrado en sí mismos, si dan rienda suelta a sus acciones impulsivas para satisfacer su deseo, todo niño crecerá y llegará a ser un criminal, un ladrón, un homicida y un violador. Esta es la descripción que hace una gente, pero que no tienen idea qué es la palabra del Señor y qué son estas cosas. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermano? Nosotros tenemos que saber que desde niños tenemos que mostrarle a nuestros hijos que tienen la necesidad de un Salvador. Los domingos, todos los domingos aquí, un grupo de hermanas hacen una labor extraordinaria para enseñar a los niños que traen a la iglesia. Mi hijo ha sido edificado por las maestras que están allá atrás en la escuela dominical en este momento. Así que no dude, no negocie con su hijo. Usted no puede negociar con un muchacho pequeño que usted le paga los servicios en su casa, para decirlo en buen dominicano, como dicen por ahí. Usted tiene que obligarlo, tráigalo. A mí me obligaron. A mí no me dijeron, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Con ganas de ir a la iglesia o quieres descansar? No. Así como lo lleva al colegio, que si usted tiene 5 faltas, fíjense esta paradoja. Si usted tiene 15 faltas al año al colegio, le levantan un informe y llevan al padre al juez para dar razones al Estado. ¿Usted sabe la porquería que enseñan en las escuelas hoy en día? ¿Usted sabe la agenda diabólica que han tratado de enseñarle inclusive a mi hijo que estudia aquí en Washington, D.C.? Es terrible. ¿Cómo es posible que nosotros no vamos a considerar la gran necesidad de instruir a nuestros hijos y traerlos a la iglesia para que ellos puedan aprender lo que será el resto de su eternidad? Entonces, hermanos, ya hemos pasado por, digamos, el trauma del pecado original. Ya hemos entendido lo que significa este daño, lo que significa el pecado original, que son las consecuencias que nos arrastran a nosotros todos los pecados que la humanidad comete hoy en día. Nosotros como cristianos sabemos que en Cristo somos suficientes y estamos completos. El que no es cristiano no sabe o está siendo engañado todavía por el diablo para creer que el placer que produce el mundo es mejor que el placer que produce Cristo y una vida cristiana. No estoy diciendo que la vida cristiana es fácil o que no vamos a tener tribulación. Imagínense que lo poco que he leído de los grandes hombres del Señor, cuando usted ve su biografía, cuando usted ve su historia, usted nota que la tragedia es el perfecto camino que los lleva a ser grandes hombres de Dios. Así que si usted está con Cristo y quiere estar con Cristo, usted tiene que saber que los apóstoles no murieron, como diría mi papá, a globazos. Los apóstoles murieron de manera trágica. Los apóstoles sufrieron por la causa de Cristo. En la carta que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, repite, sufre penalidades, sufre. Ese evangelio lindo de la prosperidad en esta tierra es un evangelio que está llevando a muchas personas al infierno. El pastor Sujel Michelén dice dijo en un mensaje que los falsos pastores producen
los falsos discípulos. Cuando nosotros no podemos ser realmente o no somos realmente discípulos de Cristo, nosotros vamos a terminar siguiendo a falsos pastores, ya iba a decir apóstoles, porque el Evangelio de la Prosperidad está muy vinculado o relacionado con el misterio que él se autodenomina apostólico moderno. Ahora, después que vimos estos capítulos, vimos como el primer Adán pecó, fue tentado y pecó. Y nos dio esas consecuencias. Pero ahora vamos a ver cómo el Señor Jesucristo responde a la tentación siendo tentado 3 veces, no una vez, sino 3 veces por el mismo Satanás, que ya no necesita introducción. Así que yo les voy a pedir que busquemos en Mateo 4, versículo 1 rápidamente, porque vamos a ver la manera en que Jesús responde a las tentaciones que el diablo le hizo. Capítulo 4, versículo 1 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador les dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús les respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué tremenda forma de responder la que tuvo el Señor Jesucristo. Fíjense que lo tentó con comida después de haber pasado 40 días sin comer. Imagínense, recuerden que Jesús fue verdaderamente hombre. Él sintió esta carne, lo que usted siente, lo que yo siento, Él estuvo en esta piel. Así que no es que porque era Dios al mismo tiempo, porque también era verdaderamente Dios, Él no sentía estas cosas. Él sintió lo que es tener hambre. Esa es la manera que Jesús responde. Ahora, esta respuesta, ¿de dónde la saca el Señor Jesucristo? Cuando vemos Deuteronomio 8:3, sabemos que Jesucristo estaba citando lo que Moisés escribió en el principio, en el Pentateuco, en Deuteronomio. Jesús estaba citando la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3, leo rápidamente. Él dijo: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El Señor conocía, obviamente, la palabra y no quiso decir algo nuevo, simplemente le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre. Él citó la palabra. Entonces después el versículo 5 dice: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sean que tu pie tropiece con piedra. Esta es la gran astucia del diablo, porque hay que reconocerlo, era astuto, creación de Dios. Era un ser moral y racional. Él podía pensar, y en su retórica, él dijo: me citaste la Biblia, ahora yo te voy a citar la Biblia para tentarte. Y en este punto es donde nosotros tenemos que atender, hermanos, lo que mencionamos hace rato. Hay falsos pastores que utilizan la palabra de Dios para engañar al pueblo. Pero si usted se quiere parecer a Cristo, y usted se parece a Cristo, usted va a conocer la palabra. Y cuando un falso maestro diga algo que la palabra no diga, usted va a saber cuándo huir y correr. Entonces, le responde con la misma palabra de Dios. Pero el Señor, ¿qué hace? Le vuelve a responder con la palabra de Dios. Mira, diablo, parece que no leíste bien. Tenías que leer también Salmo 91. ¿Qué dice? Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, en tus manos te llevará para que... Perdón, estoy leyendo el texto anterior. Ok, vamos por el 7. También está escrito, le dice el Señor Jesucristo: no tentarás al Señor tu Dios.
le vuelve a citar la palabra de Dios. Esa es la retórica de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la importancia de nosotros de conocer la palabra de Cristo. Porque no solamente es que el diablo citó la palabra, sino que la sacó del contexto que la palabra tenía para provocar al Señor Jesucristo. Ahora, si Jesús conocía la Biblia y nos dio ejemplo en la tentación, si podemos ir un poco más atrás de la vida de Cristo, podemos ver en Lucas 2:52, que dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Lucas 4:16 dice, Jesús un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre, es decir, que él estudiaba la Biblia diligentemente. Jesús, el Hijo de Dios, estudiaba la Biblia diligentemente. Y nosotros queremos, sin conocer la palabra de Dios, defendernos de los tiempos más satánicos que ha vivido la humanidad. De los ataques de todas partes, porque el diablo sabe cómo debe atacarte y atacar tu alma y atacar tu corazón. El diablo no te va a poner una tentación que a ti no te guste o en la cual no te pueda tentar. El diablo siempre va a buscar lo que nosotros llamamos en una ocasión el algoritmo del diablo. Usted agarra un teléfono, usted se mete en YouTube y usted empieza a hacer swipe y el algoritmo le empieza a enviar todo lo que usted ha visto anteriormente y lo que a usted le llama la atención. Y empieza a dejarle imágenes que lo van llevando una imagen a otra. Y así funciona más o menos el algoritmo del diablo. El diablo también sabe cuáles son tus tentaciones. No te va a tentar con algo que tú no has caído. Y lo peor todavía, que te tienta, te hace caer y después te remata y te dice, ves que tú eres un pecador y que no puedes alcanzar la santidad. Por último, de las tentaciones, la tercera tentación, el diablo lo llevó a un pináculo y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús les dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Hermanos, esta última parte, muchas personas entienden que no podía ser una tentación para Jesús, pero realmente lo que el diablo le estaba ofreciendo a Jesús era que no pasara por la cruz. Esa era la tentación. Jesús sabía lo que había de venir para él. No solamente los reinos del cielo, porque Jesús es rey y Él reina, sino que no lo iba a pasar por esa cruz que Él conocía y Él supo lo doloroso que fue. Y gracias a ese amor de Dios por nosotros, Él no sucumbió a la tentación y Él pudo salvarnos en su muerte y en su resurrección. Hermanos, después de haber visto estos dos eventos, cómo Adán y Eva sucumbieron como cabeza federal de la raza humana y cómo el Señor Jesucristo resistió, ¿cuáles son las enseñanzas o las aplicaciones que nos dejan a nosotros para que nosotros podamos vivir una vida en santidad? La primera aplicación la voy a sacar estrictamente de la Biblia, de Efesios 6:16, porque creo que es gran parte de la vida, de la verdadera vida cristiana. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando nosotros vivimos una vida, como dice la palabra del Señor, que nos deleitamos en su palabra de día y de noche, la palabra de Dios está dando vueltas en nuestra mente. Y cuando vamos a la tentación, vamos a poder responder al diablo como respondió Jesús. Pero si nosotros escuchamos Bad Bunny,
Si nosotros escuchamos, esta gente te mato, te tira, y ustedes saben, no podría recitar una frase completa sin decir algunas obscenidades. Entonces, si nosotros tenemos eso en mente, si alimentamos, si nos nutrimos de esa basura, usted no tiene herramientas para vencer la tentación. Usted lo que tiene es un Ferrari para llegar rápido a tentar y a pecar con el Señor. Eso es lo que usted está desarrollando. Usted le está echando combustible a la tentación. Estas herramientas, conocer la palabra de Dios, nos ayuda a que nosotros podamos defendernos en todo tiempo. Si nosotros tenemos un problema con un hermano y estamos en una crisis de que lo perdono, no lo perdono, pero es que me hizo mal, me dio duro, usted se recuerda y viene a su mente Efesios 4:32. Sean amables más bien unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios lo perdonó en Cristo. Si usted tiene un momento de sufrimiento, angustia, no tiene consuelo, usted revisa Juan 16:33. Estas cosas les he mandado para que en mí tengan paz. Palabras del Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Eso es lo que nosotros necesitamos escuchar en una tribulación. No otras cosas que no nos ayudan y no nos edifican. Cuando tenemos una tentación, y este es el último versículo que les comparto, pero hay muchos versículos de guerra que usted tiene que escribir, póngalos en todas partes que usted lo puede estar leyendo continuamente. Cuando tenemos una tentación sexual, un pecado sexual, usted se acuerda de 1 Corintios 6:18 que dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Si usted tiene un deseo sexual que a Dios no le agrada y usted se acuerda que dice huyan, no dice negocia, ve a ver, toca un poquito, te dice huye, usted sale corriendo y usted ¿a qué personaje de la Biblia se va a parecer? Se va a parecer no solamente a Cristo, se va a parecer a Josué, que en plena tentación con una mujer desvestida, él salió corriendo y huyó y no cayó en fornicación. Estas son las herramientas que el Señor nos da para que nosotros podamos vencer a la tentación. Ahora, hermanos, esto es para finalizar. Voy a leerle 1 Corintios 10:3 para que sepamos algo y lo tengamos claro y lo guardemos en nuestro corazón. Recuerden siempre que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. El Señor nos ha equipado con todas las herramientas que necesitamos para vencer y superar la tentación. Así que lo que tenemos que hacer es seguir estudiando su palabra y compartiendo su palabra para que podamos estar armados como el Señor nos ha mandado. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tus misericordias son buenas cada día. Gracias, Señor, porque podemos saber que este primer Adán cometió un pecado que ha trastornado todas las vidas en la humanidad, pero mucho más tenemos que agradecer porque tú viniste y moriste por nosotros en la cruz, y lo mejor de todo fue que al tercer día resucitaste para que nosotros podamos tener vida en ti. Señor, ayúdanos, porque al salir de aquí sabemos que vamos a tener tentaciones. Ayúdanos a poder estudiar tu palabra, a poder pensar en ella día y noche. Ayúdanos a deleitarnos en esa palabra tan hermosa para que podamos serte fiel, para que podamos santificarnos como es tu voluntad. Señor, te quiero pedir también
por las personas que el día de hoy todavía están siendo engañadas por Satanás, por esa serpiente antigua que trajo una tragedia a este mundo. Te quiero pedir, Señor, que tú toques sus corazones para que ellos puedan acercarse a ti, para que puedan entender que tú eres el único Salvador, que tú eres el único que puede sacarlos de la práctica del pecado. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos. En el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo. Amén.